Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Aro Castro. XEANH. 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Conos Financieros? Pues estamos aquí iniciando, la verdad, un programa que no lo tenemos muy bien plancheado, pero vaya, ahorita se van a enterar por qué la necesidad que tuvimos de hacerlo, pues ahora sí, lo más rápido posible, con todas estas situaciones que han sucedido los últimos días en México a raíz de la cancelación de algunos de los fideicomisos, la mayor parte de los fideicomisos, pues nos hemos topado con la cancelación, por ejemplo, del FIFOM y del fideicomiso minero, que vaya, sustentaba muchísimas situaciones ahí, literal, de orden sustentable para algunas regiones en torno al desarrollo de esta industria minera. Y bueno, hoy por hoy la verdad es que estamos, como todos los programas de Plácemes, con una invitadaza de lujo. Ella es Sandra Guzmán. Imagínense, Sandra Guzmán es la directora del Fondo de Financiamiento Climático en América. Perdón, me corrige, Sandy. El fondo de bueno, sí, el Fondo de Financiamiento Climático en América Latina. ¿Sí, es correcto? Corrígeme, por favor, Sandra. Claro que sí, muchísimas gracias. Soy coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Perdón, una disculpa, Sandra. Bueno, ella básicamente pues es la especialista en todo el tema de financiamiento climático y tuvo que participar sobre todo en un fideicomiso, uno de los fideicomisos de financiamiento climático, de fondo climático aquí en México. Platícanos un poquito, este fondo que está, pues ahora sí, siendo como cancelado, o lo que buscan es cancelarlo. Platícanos un poquito sobre este fideicomiso, qué es lo que hace, cuándo surgió, a quién ayuda, Sandra, por favor. Claro que sí, pues primero muchísimas gracias por la invitación para conversar de este tema tan importante para México, como es esto que está sucediendo con la potencial extinción de 109 fideicomisos públicos que son para temas estratégicos. El Fondo para el Cambio Climático es un fideicomiso que se crea en 2012, justamente como nace de la Ley General de Cambio Climático, que es una regulación que surge por una contribución no solo del Poder Legislativo, sino también impulsada por la sociedad civil, por diferentes actores del gobierno, en donde se hace un trabajo muy fuerte para impulsar que México se convierta pues, en un actor líder en materia de cambio climático. Como sabes, México es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Ustedes habrán escuchado muchos problemas como las sequías, muchos impactos por huracanes como el que estamos viviendo ahora, justamente el huracán Delta, que tiene pues, efectos económicos, que tiene efectos ambientales y por supuesto sociales. Y esta ley surge justamente para crear una arquitectura que nos permita hacer frente al cambio climático. Y dentro de esa arquitectura se genera este fondo, este fideicomiso, con el fin de movilizar recursos para no solo reducir las emisiones causantes de este fenómeno climático, sino también para hacer frente a estos impactos negativos. Entonces, lo que es importante saber es que este fideicomiso público lo que busca es movilizar recursos, no solo del presupuesto público, sino que también busca canalizar recursos, por ejemplo, que vengan de cooperación internacional y algunos otros, como pago por derechos y algunos otros que podrían ayudar a incrementar ese recurso pues, que México tanto necesita en un momento de emergencia climática como el que tenemos actualmente. Oye, Sandra, este fideicomiso, más o menos, ¿existe un monto que estén manejando aproximadamente? Es importante decir que cuando se genera este fideicomiso se buscaba establecer, digamos, que cada año se asignara presupuestalmente un recurso. Lamentablemente es cierto que digamos, la estrategia de recaudación de este fideicomiso no ha sido la más acertada.
y lamentablemente nunca ha tenido demasiados recursos. Es decir, por ejemplo, ahorita rondaban algunos, tenía, por ejemplo, el último año tenía disponible cerca de 20 millones de pesos, ¿no? Entonces tampoco era, digamos, demasiado grande, pero es un fideicomiso que justamente la intención era incrementar esos recursos. Pero es muy importante decir que incluso mecanismos o instituciones financieras como el Banco Mundial, por ejemplo, habían estado trabajando en proyectos justamente para apoyar el fortalecimiento de este fideicomiso. Entonces, el problema ahora con la extinción, ¿qué pasaría? Primero, se manda una pésima señal a la comunidad internacional, se manda una pésima señal a diferentes actores sobre el compromiso que tenga México en materia de cambio climático. Ya el gobierno actual ha mandado una mala señal al digamos, privilegiar y priorizar las inversiones en combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, que como saben son las principales fuentes causantes de este cambio climático. Entonces ya esa era una mala señal. Pero ahora digamos, afectar la arquitectura que se estaba generando para atender el cambio climático, como este fideicomiso, pues es una señal todavía más, digamos, de un retroceso mayor de los esfuerzos que se venían haciendo en materia de cambio climático. Y entonces ya no solo es hablar del monto que tenía el fideicomiso, sino la incapacidad que tiene ahora el país de movilizar más recursos para hacer frente a un problema pues que ya nos está trayendo severos efectos económicos y sociales, ¿no? Entonces, ya no vamos a poder, por ejemplo, se proponía que este fideicomiso fuera el que recibiera recursos, por ejemplo, del impuesto al carbón, que también se genera con esta Ley General de Cambio Climático, un impuesto al carbón. Y ahora, por ejemplo, México está en su fase de prueba del sistema de comercio de emisiones. Y este sistema de comercio de emisiones, pues, digamos, en una operación, digamos, más activa en un par de años, lo que podría hacer es movilizar más recursos del sector privado, por ejemplo, y que eventualmente, pues, sería ideal tener esos recursos dentro de este fideicomiso para hacer inversiones en estas medidas de mitigación y adaptación. Y si se extingue, pues ya no vamos a tener esa posibilidad de movilizar ese recurso de una manera más transparente, ¿no? Que ese es un poco el tema. Oye, Sandra, precisamente en ese aspecto, el mercado de carbón hoy por hoy está muy, hablando de México específicamente, es muy pequeño, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, en primer lugar, para que los que nos están escuchando, sobre el mercado de carbono? ¿Qué es este mercado de carbono que apenas van haciendo, que tenemos muchísimos actores dentro de este mercado muy, muy importantes, como bien lo comentaste, y que son, creo que a veces partícipes de este fideicomiso? Platícanos un poquito al respecto, por favor, Sandra. Claro, es importante diferenciar. El sistema de comercio de emisiones es un instrumento que también crea la Ley General de Cambio Climático y que en este momento, justamente en 2019, entró en su fase piloto. En su fase piloto no necesariamente implica, digamos, una movilización de recursos, es decir, todavía no hay una movilización de recursos. ¿Qué es el mercado de carbono? Esto busca que haya un intercambio de gases de efecto invernadero, por decirlo así, para emitir certificados. Entonces, aquella empresa que quiere reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero le compra a otra empresa, digamos, sus emisiones para, digamos, generar una reducción entre diferentes empresas. Entonces, la razón por la que el sistema de comercio de emisiones en México es significativo es porque hay sectores estratégicos como el sector hidrocarburos que podrían ser partícipes de este sistema. Entonces, por ejemplo, una empresa como Pemex podría, a través del sistema de comercio de emisiones, hacer, digamos, compra de certificados de emisiones para reducir, ¿no?, los compromisos que Pemex tendría que tener para, digamos, comprometerse con esta reducción de emisiones del país, porque no olvidemos que Pemex es, pues, una de las principales fuentes de emisiones de México. Entonces, este sistema lo que permitiría es hacer ese intercambio de emisiones y que a su vez podrían generar, pues, un ingreso, por ejemplo, a través de las subastas, ¿no? Entonces, esto todavía no entra, digamos, en su fase operativa, va a entrar en más o menos 2 años, en teoría tendría que entrar su fase operativa, pero lo que se podría vislumbrar es que cuando entre el sistema de comercio de emisiones y se empieza a dar este intercambio entre las empresas, a través de las subastas se podrían generar ingresos
y ese ingreso se podría ir al fideicomiso de cambio climático y así generar más recursos para atender el problema de cambio climático. Y déjame te digo un dato. En el paquete económico que está presentando el gobierno mexicano para el 2021, solo 1.1% del presupuesto está relacionado con actividades de cambio climático. Repito, solo 1.1%. Entonces, si tú te imaginas la emergencia climática en la que estamos viviendo, desde luego que 1.1% del presupuesto es absolutamente nada para enfrentar una crisis que nos va a costar muchísimo. Entonces, no es que tenemos los recursos. Entonces, acabar con este fideicomiso, además de una mala señal, pues acaba con la posibilidad de generar un esquema que movilice financiamiento para alimentar este fideicomiso y a su vez invertir más recursos en la atención del cambio climático. Oye, Sandra, entonces esto está terrible. O sea, por un lado tenemos la parte de Pemex. Pemex, si bien en los medios se ha hablado sobre la necesidad de esa transformación energética, energías más limpias, bueno, pues Pemex lo tenemos y lo seguiremos teniendo, ¿no? Y será una de las principales empresas que genera ingresos en México a nivel energético petrolero. Entonces, el mercado de carbono lo que me permite es que pues, tú sigues con tu actividad, simplemente si estás contaminando, utilizas el mecanismo de bonos de carbono para poder generar un ingreso adicional, para poderlo invertir en apoyo a mecanismos de protección de cambio climático. ¿Es más o menos cómo está funcionando esto, Sandra? Más o menos funcionaría así. Supongamos cada año Pemex tendría un tope de emisiones, ¿no? Entonces, supongamos que Pemex emite 100 toneladas de gases de CO2, de dióxido de carbono, anuales. Entonces, con el sistema de comercio de emisiones, a Pemex se le establecería un tope que tendrá que ir a la baja. Es decir, hoy emite, vamos a decirlo, es un número, aleatorio, 100 billones de toneladas. El siguiente año tendría que bajar a 95 y así tendría que haber una reducción para que Pemex lo que tuviera que hacer es un cambio de tecnología y un cambio de actividades internas para lograr esa reducción paulatina. Si Pemex no lograra reducir de los 100 a los 95, pero digamos, porque tendría la obligación de hacerlo, lo que podría hacer es a lo mejor comerciar con alguna otra empresa para cubrir esos 5, vamos a decir, millones de toneladas con alguna otra empresa, de tal manera que compense su obligación de reducción de emisiones. Entonces, obviamente, digamos, a eso se refiere el sistema de comercio. Yo te intercambio lo que me hace falta para cumplir con mi meta de reducción de emisiones. Ahora, hay este mecanismo en la subasta en donde si yo necesito esos 5, yo puedo comprárselo a otra entidad y eso puede generar un beneficio monetario. Entonces, justamente lo que se preveía, o digamos una propuesta, es que por esa compra de esos 5 millones de toneladas, digamos, yo voy a tener que hacer una inversión. Entonces, esa inversión, en lugar de irse a alguna empresa X, esa inversión se podría dirigir, por ejemplo, a este fideicomiso. Okay. De tal manera que este fideicomiso podría ser receptor de esos recursos y ¿qué pasaría? Que entonces tú tendrías ese dinero para utilizarlo de manera etiquetada en actividades de cambio climático. Diferente a lo que pasa con el impuesto al carbono. ¿Qué pasa con el impuesto al carbono? Tú tienes un impuesto en el que, por ejemplo, ciertas actividades tienen que pagar, digamos, ciertas actividades que emiten gases de dióxido de carbono, por ejemplo, ciertas actividades como las gasolinas, ¿no? Tú te acordarás del famoso gasolinazo. Entonces, ese es un impuesto que en términos ambientales sí funciona, ¿no? Porque tú usas menos gasolina. Pero en lugar de que ese recurso que se recauda se fuera a actividades de sostenibilidad, pues ese recurso que se recauda se fue, digamos, a la gran bolsa de Hacienda. Y entonces, una vez que llega a la gran bolsa de Hacienda, se utiliza en cualquier tipo de actividad que no necesariamente es una actividad sostenible. Entonces, ahí tú generas un problema, porque en lugar de lograr que esa recaudación ayude, digamos, a hacer inversiones sostenibles, pues termina siendo solo pues, un ingreso más para la bolsa de Hacienda y pues no tienes garantía de que se va a utilizar en algo que va a ayudar al ambiente al final del día. Entonces, ese es el problema de no tener un mecanismo como el fideicomiso al que podría irse este recurso. Oye, Sandra, entonces es importantísimo, en términos financieros de rentabilidad, la comercialización
de los bonos de carbono es más rentable que la parte de impuestos. Más o menos, si estamos de acuerdo o no, no es así. ¿Qué es más rentable? Sí. Son dos mecanismos diferentes. Okay. Son dos mecanismos diferentes que tienen como propósito ambos, el impuesto al carbono y el sistema de comercio de emisiones, tienen como su objetivo, digamos, en sentido estricto, es la reducción de emisiones. Es decir, yo voy a establecer un impuesto a aquellas actividades que emiten más gases de efecto invernadero en este caso, y las voy a penalizar por esa inversión. Entonces, si tú eres una empresa que consumes mucho, digamos, combustóleo o así, yo te voy a generar un impuesto para que dejes de contaminar, ¿no? Es una suerte como de el que contamina paga, ¿no? Entonces, ambos mecanismos buscan eso, reducir emisiones. Y, digamos, a la larga, el punto central es que tiene que ser un incentivo para que las empresas hagan transformaciones dentro de sus estructuras de planeación, para que cambien las tecnologías y dejen de contaminar, digamos, con el tiempo, ¿no? Es algo que no pasa de un día al otro. Pero si tú tienes este impuesto y este sistema de comercio de emisiones, vas a generar que las empresas que sean parte de estos mecanismos, pues cambien su comportamiento y eventualmente reduzcan sus emisiones. Entonces, son dos formas, digamos, desde el punto de vista ambiental, de penalizar a aquellas empresas que contaminan, ¿no? Y ambas tienen diferentes tipos de rentabilidades según las empresas que participen de estos mecanismos. Oye, Sandra, y lo que comentabas, el destino, sobre todo, que no es lo mismo que vaya a una bolsa en la cual pues no vas a tener como que una noción de impacto de este ingreso que se esté aplicando a algo que esté previendo el cambio climático, a estar en un fideicomiso. Platícanos un poquito los destinos del fideicomiso. ¿A qué se dedica? Bueno, actualmente este fideicomiso, ¿cuál es el destino de prevención? ¿Qué es donde más impacto tiene, pues ahora sí, en cualquier rubro? Por favor, Sandra. Claro que sí. Primero, justo quería comentar sobre este punto que hablas del destino. Por ejemplo, el impuesto al carbono, si bien no es, digamos, uno de los impuestos más grandes que tiene México, sí es un mecanismo que le permite a México recaudar recursos que puedan luego invertirse en programas y en actividades relacionadas con el medio ambiente, porque al final del día, pues tú tasas y estableces una penalización que después te genera un recurso, ¿no? Entonces, recordemos que México es uno de los países, es el peor país de la OECD en términos de recaudación, ¿no? de ingresos, y justamente, pues, este tipo de mecanismos podría ayudar a recaudar y a tener recursos suficientes para hacer inversiones. Ahora, si este mecanismo generara estos recursos y se fuera un fideicomiso como el de cambio climático, lo que tú asegurarías es de tener un flujo constante de recursos destinados a la atención de la emergencia climática. El Fondo para el Cambio Climático, hay que decirlo, ha operado principalmente a través de un comité técnico, ¿no? Tiene un comité técnico, no, digamos, no es un fondo que se maneja aleatoriamente, o sea, tiene un comité, digamos, quien lo dirige es Semarnat, pero hay otras secretarías que son parte de este comité. Entonces, ellos toman las decisiones de en dónde se va a hacer la asignación de recursos. Entonces, por ejemplo, se hacen convocatorias, ¿no? Y tú o cualquier persona que esté haciendo alguna actividad relacionada con esa convocatoria, una organización, puede aplicar esa convocatoria, ¿no? Y es muy importante decir que estos fideicomisos son auditados, o sea, cada 3 meses son auditados, o sea, no es tan sencillo hacer un mal manejo de estos recursos, y de alguna manera eso les ayuda a ser más transparentes. Ahora, sí es verdad, y esto hay que decirlo, es verdad que hay que mejorar la gobernanza de estos fideicomisos, es decir, tú tienes que dotar de una infraestructura y de una arquitectura que le permita a estos fideicomisos mejorar su operación, ¿no? Entonces, necesitas gente capacitada que maneje estos fideicomisos y, por supuesto, necesitas mejorar los esquemas de transparencia, ¿no? Que la información sea pública, que la gente esté enterada de cuál es el manejo de estos recursos. Pero la razón por la que yo creo que es un error importante extinguir este fideicomiso es porque sí, hay que mejorar su gobernanza, pero al extinguirlo, estás evitando la posibilidad de que ese fideicomiso tenga más recursos que podrían llegar incluso a poblaciones más vulnerables. ¿Por qué? Porque es un fideicomiso
en el que pueden participar, abres una convocatoria y es pública, ¿no? Y pueden participar comunidades indígenas, pueden participar comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, es decir, es un fideicomiso al que pueden acceder muchos actores que no acceden a financiamiento tradicional, ¿no? O como a grandes préstamos del Banco Interamericano, a grandes préstamos del Banco Mundial, es decir, es un fideicomiso que podría ayudar a canalizar recursos para beneficiar a quienes más lo necesitan. Entonces ahora, al extinguirlo, acabas con esa posibilidad de generar más recursos y sobre todo de que lleguen a donde más se necesitan. Y ese es quizá uno de los puntos centrales que por lo cual varias organizaciones estamos preocupados de la arbitrariedad con la que se está tomando esta decisión. Oye, Sandra, el tema de gobernanza, ¿de quién, cómo se podría mejorar esta gobernanza? ¿Quién tiene la responsabilidad de poder tener una mayor designación de los que están ahí administrando el fideicomiso, Sandra? En este caso es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la que es encargada, digamos, del comité técnico, o sea, quien preside el comité técnico del Fondo para el Cambio Climático, pero también hay otras secretarías que son parte de este comité, como la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación también está ahí, y bueno, hay varias secretarías que tienen este comité a través del cual pues se toman las decisiones. Ahora, ¿cómo se podría mejorar la gobernanza? Por un lado, claro, siguiendo con estas conversaciones con el comité, pero sobre todo de dotar al fondo de un equipo. Yo en lo particular tuve oportunidad de trabajar en la Secretaría el año pasado justamente, y justamente una de nuestras propuestas era dotarle de un equipo con el que se pudieran dar seguimiento no solo a las auditorías, sino también dar seguimiento a la elaboración estructurada de las convocatorias, ¿no? O sea, sacamos una convocatoria en la que muchos actores participaron justamente para hacerlo muy, muy participativo, ¿no? Entonces participaron muchísimos actores, cerca de 180 propuestas llegaron para esa convocatoria, es decir, y fue todo un proceso que se acordó con el comité, ¿no? Digamos, fue de manera muy transparente. Ya, por supuesto, aquí lo que es importante es que los fideicomisos no son el problema es quién los maneja. Entonces, para mí, lo fundamental es que la gobernanza parte de a quién estás poniendo a cargo del fideicomiso, ¿no? Yo, por razones diversas, en particular por varios, desacuerdos quizá con la política actual, salí del gobierno y mi sorpresa es que pese a que había muchos avances, ahora ese trabajo que se había venido dando pues no continuó. Entonces el fideicomiso, el Fondo para el Cambio Climático, es un fideicomiso que podría seguir fortaleciéndose si tú le dotas de un equipo capaz, ¿no? con el conocimiento y sobre todo le permites que mejore su relación entre los recursos y quién recibe los recursos, ¿no? Los beneficiarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas maneras, por ejemplo, también en temas de transparencia, ¿no? Brindar más información a la gente sobre la existencia de este fondo, ¿no? O sea, yo me di cuenta que había mucha gente que no sabe de estos fideicomisos, no saben que existen estos fideicomisos. Entonces, también es muy importante que la gente se entere de cuáles son esos recursos públicos que están disponibles y que les faciliten el acceso a estos recursos. Pero ahora, imagínate, la propuesta de esta ley no solo extingue los fideicomisos, sino que le da a las secretarías el derecho de decidir sobre estos recursos, de decidir de manera pues arbitraria, porque no hay reglas para decir, bueno, ahora ya no va a haber un fideicomiso, ahora tú puedes manejar los recursos como tú consideres, ¿no? Entonces, ese es el riesgo más grande que puedes tener, porque son recursos que deberían estar 100% transparentes y no manejados a conveniencia de cualquier persona dentro de las secretarías. Y sobre todo, diste en un tema, o sea, la parte de auditoría pues es algo que se realiza en un fideicomiso de forma muy regular, ¿no? Es algo que se tiene que hacer. Entonces, déjame entender, Sandra, el hecho de esta gobernanza pues no depende del fideicomiso ni del dedazo, digámoslo así, hablando, o sea, es cuestión de orden federal. Y el gobierno federal es el que se encarga de designar estos actores específicamente que estén dentro del fideicomiso, que tengan esa especialización en el tema de cambio climático, por ejemplo, para poder tomar esas decisiones
y asignar esos recursos que tenga el fideicomiso, ¿es correcto? Sí, como lo mencionaba, lo importante es que tú dentro, por ejemplo, en el caso de la Semarnat, dentro de Semarnat, pues tú designas, ¿no? A quién va a llevar. En el caso de Semarnat es la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, la que solía llevar el manejo de este fondo porque es un fondo para el cambio climático. Entonces es un fondo temático para el cual sí requiere esa expertise, no puede manejarlo cualquier persona, sí requiere un grado de expertise. Después se tomaron algunas decisiones para que otras unidades lo manejasen, y es aquí en donde se rompe un poco el hilo conductor, ¿no? Entonces, tú como entidad, en este caso como institución, la Semarnat tiene la responsabilidad de poner a una persona capaz, con el conocimiento no solo de cambio climático, sino del tema de financiamiento per se, y que le permita al fondo no solo, insisto, mejorar sus estándares de transparencia, pero te doy un ejemplo. En el caso del Fondo para el Cambio Climático, la propuesta que se hizo en algún momento era justo hacer una estrategia de recaudación, ¿no? En donde como entidad no solo asegurases que hay un recurso público, ¿no? A través del presupuesto de la federación, sino también, por ejemplo, haciendo estrategias de recaudación con la cooperación internacional y con otros mecanismos que podrían llegar ahí, ¿no? Entonces, pero para eso obviamente tú requieres pues una expertise, ¿no? Lograr ese trabajo para que este recurso se dirigiera al fondo. Entonces, el fondo se abandonó en muchos sentidos, sí, y lamentablemente, digamos, yo acepto que ahora que lamentablemente veo el estado en el que está el fondo, y pues sí, digamos, no se le puso la atención necesaria en estos últimos meses. Y eso pues ha provocado que obviamente pues mucha gente, a lo mejor los propios diputados digan, bueno, pues no está siendo tan efectivo, ¿no? Pero insisto, ahí la gran oportunidad es fortalecerlo, no extinguirlo, ¿no? O sea, extinguirlo es muy fácil y es decir, pues ya, acabo con el instrumento. Pero el punto, el fondo de todo esto es lograr que haya gente capaz manejando estos recursos y estos fideicomisos para garantizar el beneficio y la efectividad de estos recursos. Entonces, por eso me parece un camino muy, muy corto, ¿no? De visión, decir, bueno, extingámoslo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos un estudio profundo y mejor los mejoramos y hacemos que estos funcionen para el propósito que fueron creados, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece arbitrario, me parece que no fueron decisiones tomadas con base en la ciencia o en estudios, ¿no? Con una metodología profunda, y eso es lo que lo hace pues poco creíble y digo arbitrario, ¿no? Entonces, cuando podrías hacer un estudio que permitiera la mejora en todos sus niveles de este tipo de fideicomisos, particularmente el de cambio climático, pero otros que también están lamentablemente en la lista de extinción. Oye, Sandra, todo el tema de los destinos y a veces, y por favor corrígeme para que la gente nos entienda, esto es un fondo que tiene por destino a lo mejor en la parte de financiamiento, digámoslo así, sobre todo en la parte de financiamiento, apoyar ciertos proyectos. Habrá proyectos como en todos los negocios, como en toda la vida, que no funcionen, ¿no? Y pues a lo mejor por X o Y razón o X o Y circunstancias no funcionaron, pero el objetivo era apoyarlos. Y ahorita con toda esta coyuntura pues existe, no, que estaban financiando esto, X, Y a veces pues no se entiende bien, sacan de algún fideicomiso y hablan de otro, pero la realidad es de que, como tú bien comentas, tiene un destino específico y tiene un apoyo específico. Platícanos un poquito de los casos de éxito, por favor, que tuvo el fideicomiso o que ha tenido este fideicomiso y que ha apoyado este cambio, a la prevención de este cambio climático, por favor, Sandra. Claro que sí. Es importante decir que la propia Ley General de Cambio Climático establece que la prioridad de este fondo son las medidas de adaptación, ¿no? Esto es, esas medidas que nos van a ayudar a hacer frente a los impactos negativos del cambio climático. Después habla de priorizar medidas que tengan impacto doble, es decir, mitigación y adaptación, es decir, que te ayuden a reducir emisiones, pero que también te ayuden a incrementar la resiliencia ante los impactos del cambio climático. Y también promueve inversiones en acciones que reduzcan emisiones en todos los sectores. Pero algo importante es que también habla de invertir en proyectos de investigación, de sensibilización, de educación relacionados con cambio climático. Entonces, a lo largo de los últimos años,
se han hecho convocatorias nuevamente y que, digamos, se han ido gestando. Yo tuve la oportunidad de participar de la elaboración de una, justamente bajo mi gestión, que buscábamos justamente trabajar, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Trabajamos con muchos actores para que fuera una convocatoria que asegurase llegar ahí a las poblaciones que se vieran afectadas, pero que tuvieran propuestas, digamos, innovadoras. Pero en el pasado también se han apoyado, por ejemplo, proyectos de movilidad no motorizada, ¿no? Por ejemplo, de traer bicicletas, ¿no? Hacer que las bicicletas se hicieran un mecanismo de transporte en alguna ciudad, ¿no? O sea, ha habido muchísimos, diversos proyectos, ¿no? No quiero decir que el fondo ha sido exitosísimo, ¿no? Porque hay que decir que ha habido muchas falencias, ¿no? en el manejo en el pasado, pero el potencial del fondo es enorme, ¿no? E insisto, porque puede ayudar a todas estas acciones que no está ayudando ni al presupuesto público ni otros mecanismos. Entonces, la gran oportunidad que tiene este fideicomiso es de movilizar muchos recursos y tratar de darles una gestión transparente para incrementar esas actividades que permitan adaptarnos y mitigar los impactos. Entonces, si bien hay otros recursos, esto hay que decirlo también, México, por ejemplo, es el segundo país receptor de cooperación internacional en materia de cambio climático en América Latina, ¿no? Entonces, sí hay recursos que están llegando que no pasan por el fondo necesariamente. ¿Y cuál es el problema con esos recursos que no pasan por el fondo? Pues que se asignan de manera, digamos, nuevamente, o sea, dependiendo el interés del donante, dependiendo algún interés, sí, pero no necesariamente pasaron por un proceso para determinar las prioridades, ¿no? Entonces, ese fondo podría ayudarte a determinar cuáles son las prioridades del país y entonces cuánto recurso podrías movilizar para invertir en esas prioridades, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no ha sido el más exitoso, pero tiene muchísimo potencial y podría mejorar para lograr pues esa movilización de más recursos. Y eso es, yo creo, que lo más lamentable, ¿no? Que lejos de ayudar a mejorar esa gobernanza para incrementar el éxito de proyectos que ya han sido receptores de estos recursos, pues ahora acabas con esa posibilidad, ¿no? Oye, Sandra, repítenos, ¿quiénes son los que están participando en este fondo? ¿Quiénes son los actores internacionales? Y como comentaste en un inicio, ¿por qué la necesidad de mandar una señal a estos inversionistas de continuidad y no de cierre? Por favor, Sandra. Claro. Bueno, en el fondo, ahorita, por ejemplo, hay proyectos en donde actores como el Banco Mundial, por ejemplo, tienen interés de participar del fortalecimiento de este fondo y pues ahora, de hecho, se aprobó recientemente un proyecto que tiene como propósito, digamos, fortalecer el fondo y que, bueno, si se extingue, pues es muy probable que el Banco Mundial retire ese apoyo, ¿no? O sea, si no, ¿quién va a ser el receptor de este recurso? Hay otras cooperaciones, la cooperación francesa, hay otras cooperaciones que habían tenido interés justamente en apoyar el fortalecimiento de este fondo. Y yo creo que es justamente el tema que es más importante, es justo que muchos actores conocen de este fondo y están interesados en apoyar, ¿no? Pero ¿qué falta? Pues una buena guía por parte de quien lo coordina y del comité técnico, para que realmente pues encaminen a estos cooperantes hacia la mejor colaboración con el fondo, ¿no? Entonces, no es culpa del fondo, ¿no? El instrumento está ahí. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién lo gestiona? Entonces, si realmente quieres hacer un trabajo de fondo, pues no extingas los fideicomisos y mejor ponte a trabajar en la gobernanza de los fideicomisos, capacitando a tu gente dentro de las secretarías que son las que gestionan estos fondos, invirtiendo en mejorar las capacidades técnicas y financieras de quienes los gestionan y ayudando a que la transparencia se dé dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, es una cuestión de las personas lo que se tiene que trabajar y no tanto así de los instrumentos, que creo que esa es la visión muy cortoplacista que está presentando esta propuesta de extinción y que al final de cuentas, ok, los vas a extinguir, pero ¿qué vas a hacer con los recursos? Y yo creo que esa es la preocupación más grande que tenemos muchas organizaciones, que esta
política de austeridad, ¿no? y de extracción de estos recursos, lejos de ver por las prioridades de la población, se están haciendo inversiones en sectores que no son prioritarios, ¿no? O sea, recientemente ya se ha hablado mucho, muchos actores han mandado mensajes de ¿por qué no paramos la construcción de Dos Bocas en lugar de extraer todo el recurso de la administración pública para invertir en ella, ¿no? Entonces, son inversiones que van a dejar de ser rentables muy pronto, ¿no? O sea, el mundo está transitando de los combustibles fósiles hacia las energías renovables, hacia mecanismos más sostenibles, y México, en lugar de avanzar, ¿no? Como hacia donde va el mundo, vamos totalmente en sentido opuesto, y ese es el problema. No es solo la extinción del fondo lo que nos preocupa, sino los mensajes muy encontrados que está mandando el México para el mundo, en donde claramente la sostenibilidad, el cambio climático y la agenda ambiental no son prioridad para este gobierno en México, y sí está siendo prioridad para otros gobiernos en Europa y otros, en donde pues simple y sencillamente es probable que con estos mensajes encontrados México reduzca, por ejemplo, la llegada de cooperación internacional y de otros mecanismos, ¿no? que buscaban a México, porque México había sido líder en materia de cambio climático, y ahora, pues con estas decisiones, claramente estamos en sentido contrario. Y muy triste el asunto, sobre todo que va más enfocado en el tema, como tú dices, de gobernanza, y esta gobernanza durante este tiempo que hemos pasado de austeridad, digamos, como alguien decía, republicana, pues obviamente esa especialización cuesta, ¿no? Esa especialización, pues no cualquiera la tiene, como tú bien comentas, se necesita de una capacitación, pero a veces esa capacitación pues llega tarde, y la verdad es que los que ya tienen esa experiencia, los que ya han tenido pues ahora sí que ese colmillo durante estos años, pues ya están en el sector privado, ¿no? Están haciendo otras cosas, lamentablemente, pues porque pues existe esa figura de austeridad, ¿no? Y que impacta pues obviamente en los sueldos. Dice algún amigo, comentaba, pues lo que quieres hacer bien, pues cuesta, ¿no? Entonces, pues lamentablemente este tipo de gobernanza, pues se ve ahí el resultado, ¿no? Sandra, por favor, el mayor riesgo a nivel climático, ¿en dónde lo podemos ver si es que se cierra este fideicomiso? ¿Cuáles son los sectores que podrían llegar a estar mayor comprometidos con el cierre de este fideicomiso, Sandra? Claro, creo que aquí el problema de fondo, como decía hace un momento, es el mensaje que mandas a los actores que han estado trabajando fuertemente con México en la agenda de cambio climático, en donde esta ley, ¿no?, que se crea fue impulsada por muchos actores. Entonces, el mensaje que está dando el gobierno es empezar a desarticular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cambio climático, con la desaparición de esta ley, estás empezando a desarticular una ley que buscaba una arquitectura para dar atención al problema de cambio climático. Entonces, el primer problema de fondo es que tu mensaje es claro: el cambio climático no me interesa, ¿no? Y entonces eso va a tener implicaciones para México en cuanto a cooperación internacional, va a tener implicaciones en cuanto a inversiones, porque recordemos que buena parte de lo que se había avanzado hasta ahora en México en materia de sostenibilidad venía del sector privado, ¿no? Entonces, todos estos temas mandan un mensaje muy encontrado. Directamente con el fondo, lo que va a suceder, por supuesto, insisto, no es que era un fondo que manejaba, digamos, grandes millones de pesos, pero sí tenía la gran oportunidad de canalizar recursos, y particularmente en el corto plazo, si se conectase con el impuesto al carbono y con el sistema de comercio de emisiones, podría generar muy buenos ingresos que permitirían hacer inversiones en la adaptación y en la mitigación. El problema de fondo es que, por ejemplo, en México, buena parte de la cooperación que se está dando, o la mayoría, están en temas de mitigación, es decir, reducción de emisiones en sectores como el energético, transporte. Y este fondo, al tener como objetivo primario la adaptación, el gran problema es que sin este fondo no hay mecanismos que estén promocionando las inversiones en la adaptación. Es decir, nos estamos adaptando a los impactos del cambio climático, y eso es desde mi punto de vista, uno de los grandes riesgos, que este mecanismo sí está dirigido
con un fuerte énfasis en temas de adaptación y en México no hay mecanismos. Hay algunos proyectos de cooperación por ahí sueltos, pero no hay mecanismos que estén pugnando por la adaptación. Y ojo, porque está el FONDEN, que es el Fondo de Desastres, que también lo están eliminando, por cierto, y el Fondo de Desastres es un mecanismo de respuesta, es decir, te ayuda a responder al impacto. Pero este fondo para el cambio climático lo que te permite es ayudar a planear para evitar esos impactos. Entonces, es un fondo de prevención, vamos a llamarlo así. Y hoy, pues al desaparecer, pues eliminas un mecanismo que estaba con un fuerte énfasis en lograr la adaptación ante efectos del cambio climático, del cual pues México sigue y seguirá escuchando, porque somos un país altísimamente vulnerable y yo creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Sector agricultura, sector ganadero, sector forestal, muchos sectores que se van a ver afectados al no tener una alternativa en la cual se puedan movilizar recursos. Entonces, el problema, claro, es que al fondo le falta mucho, ¿no? Por mejorar, es totalmente perfectible, le falta un esquema de gobernanza, de transparencia, todo, pero eliminarlo, pues, sin lugar a dudas, es un mensaje terrible de que el cambio climático no es de interés para el país y con ello, pues, muy probablemente lo que nos estamos es dirigiendo al no cumplimiento de acuerdos internacionales, ¿no? Somos signatarios del Acuerdo de París, que se firmó en 2015. México tiene metas, ¿no? De reducir 20% de sus emisiones en 2030 y, pues, lamentablemente no vemos cómo lo va a lograr si todas las políticas que ahorita se está estableciendo este gobierno van contrario a la lucha contra el cambio climático. Sandra, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Esto es de verdad trascendente. La parte de la liga de este mercado de carbono que, pues vaya, lejos de quitar recursos, es al contrario, le podría dar mayor recurso al fondo y con esto invertirlo en cosas que generen impacto preventivo para el cambio climático, como bien lo comentabas. Pues es impresionante que lo estemos cerrando. La verdad es que no encuentro la forma de que en una sociedad sin este fondo, ¿no?, pues se podían llegar a alcanzar ciertos proyectos, ¿no? Me cuesta mucho entender quién sería la figura ahí que estaría alzando la mano en el orden privado o a lo mejor en el orden público, más bien, ¿no? Para desarrollar este tipo de prevenciones, de proyectos, de financiamientos que necesitan algunas comunidades. Se me ocurre ahorita relacionarlo también con el tema de Financiera Nacional de Desarrollo, que también les quitaron ahí una buena parte y que sigue siendo una banca de desarrollo que, pues vaya, en estos últimos 5 años había crecido muchísimo y había estado casi a la par de un FIRA, ¿no? Y ahorita con todo este tema de que les quitaron capital, pues esa continuidad pues se ve ahora sí frenada y pues el mediano plazo pues muy oscuro, ¿no? Y sobre todo para todas las personas, los proyectos y sobre todo hay zonas, supongo, hablando ya en el tema específico de el Fondo de Cambio Climático, que yo creo que están comprometidas, ¿no? Algún tipo de comunidades, por lo que me comentabas, ¿no? Sí, en la última convocatoria se asignaron recursos para 8 proyectos que en teoría, hasta donde tenemos entendido, esos proyectos se les darían la asignación de los recursos que digamos que ahorita hay, pero la intención era que hubiera una segunda convocatoria el año pasado que no salió. Entonces, lo que puede suceder es que se paguen los 8 proyectos que ganaron en la primera convocatoria, pero muy probablemente el resto de los recursos pues se va a perder, ¿no? O sea, porque no hay claridad de si esos recursos se van a seguir utilizando para apoyar. Y solo para darte un dato, por ejemplo, la segunda convocatoria estaba relacionada con temas de movilidad, ¿no? Entonces, justamente ahora con el tema de las ciclovías emergentes, en el contexto de la pandemia, son el tipo de proyectos perfectamente que podrían caber perfectamente en este fondo y pues ahora no sabemos si van a estar disponibles para tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es todo alrededor, ¿no? El hecho de que
de que no se haya hecho un análisis profundo de las posibilidades y que simple y sencillamente se haya decidido sin un estudio. Y a mí, la verdad, lo que me parece muy triste, y lo voy a decir de manera muy abierta, es que los propios sectores encargados de estos temas no estén defendiendo los fondos. Es decir, ¿dónde está la Semarnat, ¿no? Exigiendo que este fondo se mantenga? ¿Dónde están las secretarías, digamos, que están gestionando estos recursos? La de Gobernación, con el Fonden. O sea, ¿qué está pasando con las secretarías que están a la cabeza de estos fideicomisos? Me parece muy triste que no estén defendiéndolos desde adentro, ¿no? Tratando de argumentar las miles de posibilidades que podrían tener estos fideicomisos y sobre todo los mensajes tan dispersos que está mandando esta administración respecto a temas cruciales, ¿no? Para México. Entonces, creo que en su totalidad insisto, no es solo que acaben con el fondo, sino todo lo que significa la decisión arbitraria, poco transparente, poco metodológica, y que entonces no sabemos, mañana se les va a ocurrir acabar, no sé, con CONACYT, no sé, con algunas otras instituciones que son cruciales para las acciones. Entonces, el problema es ese, no hay certidumbre para los inversionistas, no hay certidumbre para los donantes, no hay certidumbre porque las decisiones se están tomando sin un procedimiento adecuado que te arroje los datos. Ya hice un estudio y este estudio me dice que estos fondos no son relevantes. Ok, ¿no? Pero no tienes esos datos. Entonces yo creo que eso es lo más profundo y lo que como ciudadanía lamentamos mucho, ¿no? Que las decisiones se tomen así, sin ninguna base metodológica ni científica que realmente compruebe que no son funcionales, y que por el contrario se tome el camino fácil, que es la extinción, ¿no? O sea, lo adecuado sería fortalecerlos, ¿no? Digamos, invierte en tu gente, invierte en capacitar a tu gente. Y porque esto de pues, ser honesto, como decía el presidente, es mejor ser honesto que ser capaz y técnico, pues la verdad es que es lamentable, ¿no? Porque pues ser honesto no tiene nada que ver con ser capaz y técnico, ¿no? Entonces yo creo que es un binomio que él lo pone como cosas que van separadas, y en realidad pues que seas honesto no te quita que puedas ser capaz, ¿no? Entonces yo creo que ahí es en donde está el gran problema, no hacer inversiones sustantivas en mejorar la capacidad técnica de tu gente. Correcto, a veces algunos tenemos las ganas a lo mejor de querer pilotear un cohete a la luna o un auto de Fórmula 1, pero pues lamentablemente para eso se necesita muchísima especialización, ¿no? Y por más voluntad que tengamos, pues tal vez podamos estar ahí de copilotos o a lo mejor muy cerca de los coches o del cohete, ¿no? Pero me pesa muchísimo que sin esa especialización podamos pues pilotear o manejar un auto o un cohete, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra, de verdad. Esto es muy importante, amigos, para que entendamos las necesidades y sobre todo que en el tema financiero los fideicomisos son herramientas que por lo menos pensábamos durante estos más de 50 años era impenetrable, era la forma más correcta de destinar recursos, de administrarlos, de poder dejar las cosas en el orden transparente, y que para todos los que intervienen en estos fideicomisos pues pudiera llegar a ser la información pues tan transparente, y para poder llegar a una toma de decisiones, ¿no? Es lamentable que se estén tomando estas decisiones de quitar los fideicomisos, porque pues ahora de por sí nosotros pensábamos que eran vaya, para términos de garantías era el mayor solicitud de garantía, que era un fideicomiso. Pues ahora ya no sé qué vamos a utilizar en el tema financiero. Sandra Guzmán, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Nos lo llevamos de tarea, lo vamos a estar difundiendo aquí en la página de Halcones Financieros. Amigos, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @halconesfin, y en Halcones Financieros en YouTube, en Facebook. Y vamos a estar pues ahora sí que difundiendo todas estas capsulitas con Sandra Guzmán, de todos los bullets tan importantes de esta pues interesantísima entrevista que tuvimos. Sandra, ¿dónde te pueden seguir?
Claro que sí. Bueno, pues nada más agradezco para muchísimo. Me pueden seguir en Facebook, estoy como Sandra L. Guzmán, también en Twitter como San-Lunar. Y pues feliz de conversar con todas y todos ustedes y pues ojalá que logremos algo con este mensaje. Ahora está en la cancha del Senado, que se vota el martes, ¿no? Los diputados ya aprobaron la extinción de estos fideicomisos, ahora le toca al Senado votar y pues esperamos que este mensaje y que la gente pues sepa, ¿no?, qué es lo que está pasando para que no se tomen más decisiones arbitrarias y poco transparentes. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Sandra, es tu casa. Muchísimas gracias, Sandra. Nos vemos, amigos de Muchísimas Halcones gracias. Financieros, y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales y cualquier duda también sigan las redes sociales de Sandra Guzmán, por favor, para este fondo de cambio climático. Cualquier duda, síganla en sus redes sociales, ya saben. Nos vemos la próxima semana, mis queridos amigos. Hasta luego.